todos? Muy buenas. El día de hoy tengo el honor de compartir un poquito de conocimiento. Vamos a aprovechar esta sesión para adquirir nuevos conceptos y para reforzar viejos conceptos. Así que los invito a divertirse. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema del vértigo en pediatría. Esta revisión pretende darnos una visión adecuada de los trastornos del balance. Y para empezar hablando de los trastornos del balance, tenemos que entender que eh, la prevalencia de este tipo de desorden es realmente pobremente caracterizada. Realmente no encuentra uno gran cantidad de literatura al respecto. Sí, es interesante que en adultos lo tenemos muy bien estudiado. Y en niños, afortunadamente, actualmente hay varios centros que están haciendo mucha investigación. Hay una apertura completa hacia esta patología y casi que es una subespecialidad de la parte de otorrino pediátrico, y por lo tanto pues podemos compartir varios tópicos. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Digamos, cuando nosotros comparamos los adultos con los niños, que es algo que no deberíamos de hacer, pero realmente la diferencia es que un adulto puede describir adecuadamente la sintomatología que presenta, y tiene idea qué es normal, qué no es normal. Hay que recordarse que a los niños les gusta estar mareados, y si no, recuérdense cuando éramos niños y jugábamos de dar vueltas hasta quedar mareados y caer al piso. Bueno, pues es una de las cosas que hacen que esto sea una de las cosas difíciles de estudiar. Usualmente el motivo por el cual la familia consulta o por el cual traen al niño es porque su motivo es el niño está mareado. Y es muy difícil saber o poder dilucidar o discernir cuando el niño está mareado. Y esto es algo que vamos a revisar en más profundidad. Otra cosa importante es que muchas veces lo que la familia puede sentir es simple y sencillamente que el niño es un poco torpe o que le cuesta un poquito equilibrarse sin que lo vea normal. Recuérdense que nosotros pasamos por un proceso de maduración y el hecho de pasar del gateo a la bipedestación, pues evidentemente tiene sus características importantes, y sus procesos y sus tiempos que debemos de entender en la evolución del niño. Cuando nosotros empezamos a valorar esto, nosotros tenemos que saber muy bien y catalogarlo en nuestra mente de qué manera nosotros podemos ubicar las cosas para tener un posible diagnóstico diferencial, y esto es algo en lo que hacemos mucho hincapié dentro de las patologías que afectan el oído interno. Es por esto que es importante saber si el problema es agudo, si es subagudo, si es crónico, y lo veremos a continuación. Y otra de las cosas importantísimas es cuáles síntomas asociados presenta el paciente. Para nosotros es muy importante determinar la condición auditiva del paciente, y ya veremos por qué. También es muy importante preguntar por el tema de cefalea, y esto es una de las cosas que más se ha visto asociado a la migraña vestibular o a la cefalea migrañosa. Eh, y evidentemente todas aquellas condiciones cardiogénicas que puedan estar también de la mano con esto. Entonces, como les mencionaba, varios estudios dentro de los más fuertes. Uno del 2010 de O'Reilly, que describía que en su cohorte, que eran aproximadamente 500.000 niños en visita a servicios de emergencia y de otorrino, la describía que la prevalencia era de un 0.45% de todas esas consultas. Sin embargo, el hizo un estudio multicéntrico en el cual logró determinar que la prevalencia era un poquito más alta, evidentemente con un poder estadístico mayor. eh, Logró documentar que era de un 5.3%. Y esto básicamente lo que nos dice es que independientemente de que tenga poder o no tenga poder, el problema no es tan frecuente como uno cree. Sin embargo, es algo que uno muy probablemente por no saber cómo explorarlo, pasa con temas de subdiagnóstico. Entonces, cuando nosotros estamos en la consulta, muchas de las ocasiones, evidentemente uno como especialista en la parte de balance, tiene que tener presente que es algo a lo cual uno está acostumbrado a trabajar y a manejar.
Sin embargo, si usted está en la consulta, llega un paciente que tiene un problema de balance, muchas veces uno queda desbalanceado, esa es la palabra. Y lo importante de esto es que uno lo que tiene que tratar es de hacer esquemas en su cabeza para tratar de llegar al diagnóstico. Por eso es importante que ahorita valoremos cuáles son los síntomas que tenemos que explorar. Evidentemente, qué estudios se deben ordenar, cuáles estudios están para la parte pediátrica, porque volvemos a lo mismo, nosotros tenemos mucha evidencia en adultos actualmente, pues como les dije, hay muchos centros estudiándolo a nivel pediátrico, lo cual es muy positivo. Y lo otro importante es que qué hace uno con estos resultados. Em, para poder entender esto, entonces vamos a ir caminando un poquito más. Cuando nosotros pensamos en el diagnóstico diferencial, se los mencionaba anteriormente, dos cosas fundamentales para mí es el tiempo de evolución y si existe o no existe pérdida auditiva. Y esto básicamente me deja a mí ubicar grandes grupos de diagnóstico diferencial basado en estas dos condiciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pérdida auditiva y el paciente se presenta de manera aguda, nosotros podemos sospechar de causas infecciosas, evidentemente, como puede ser una otitis media, ¿verdad? Complicada que pueda presentar un cuadro de laberintitis. También tenemos causas autoinmunes en las cuales pueden haber afecciones del oído interno. Podemos tener en los pacientes que han tenido una historia de trauma o que estuvieron practicando algún deporte, cuando existen malformaciones anatómicas a nivel del oído interno, como en el caso del enlargamiento del acueducto vestibular, o cuando un paciente ha tenido un trauma importante, ¿verdad? Que ha sido directo, un trauma cráneoencefálico y ha presentado ya sea una contusión laberíntica, y esta puede haber sido con o sin fractura del hueso temporal, ¿verdad? Y evidentemente con fractura que pueda generar un compromiso de la cápsula óptica. Pueden existir causas subagudas o crónicas en las cuales, evidentemente, cuando hablamos de los grupos de niños, nosotros tenemos que tener presente que tenemos desde los más pequeños hasta los más grandes, mencionando hasta los 18 años. Por lo tanto, la enfermedad de Meniere, a pesar de que no es frecuente verla en niños ni en pediatría, es uno de los diagnósticos diferenciales a partir de la adolescencia y en adelante. Cosa importante para nosotros, el tema de la ototoxicidad, evidentemente asociado al uso de gentamicina y dependiendo de la predisposición genética que tenga el paciente, que sabemos que esto puede ser una causa importante de hipofunción vestibular y que usualmente tiende a ser bilateral y que evidentemente tiende a generar problemas. Evidentemente, la otitis media sigue siendo uno de los problemas, ya sea en su manera aguda o en su manera crónica, cuando existen episodios de otitis media con efusión. Eh, las fístulas perilinfáticas que pueden estar asociadas a causas congénitas sindrómicas, ¿verdad? O pueden estar asociadas a causas traumáticas. Otra de las funciones, disfunciones, sería una dehiscencia del canal semicircular superior que puede generar efecto de tercera ventana a nivel del oído interno y que pueda generar este tipo de pérdida auditiva. Ya lo mencionábamos, en la malformación del acueducto vestibular, condiciones genéticas como el síndrome de Usher, que eventualmente nos va a generar varios problemas, y en aquellos pacientes que tienen historia de lesiones tumorales como schwannoma y de otros tipos que veremos más adelante. Ahora, esto es cuando nosotros pensamos en que existe una pérdida auditiva. Cuando no hay pérdida auditiva, entonces puede tener uno causas como agudas, como puede ser el vértigo posicional paroxístico benigno. Recordarse que en pediatría tiene la variante del vértigo paroxístico benigno de la adolescencia, que está muy en relación a la cefalea migrañosa y que sabemos que puede estar asociado también a lo que conocemos como la marcha vestibular, no la marcha alérgica, sino la marcha vestibular, que es en aquellos pacientes que tienen crisis de tortícolis espasmódica y que eventualmente van a generar una crisis, que van a generar crisis vertiginosas eh, y eventualmente van a generar crisis migrañosas en el futuro. Entonces, muy interesante tenerlo presente.
Aquí volvemos al tema de la migraña. La migraña realmente ha cobrado mucho interés en los últimos años, eh, por efecto de que tenemos, evidentemente, historia familiar, pero también que tenemos niños que tienen cuadros que son compatibles eh, con este tipo de problema, y que tiene, evidentemente, un tratamiento muy específico. La neuronitis vestibular es rara en niños, volvemos a lo mismo, pero es una causa en la cual usted puede tener una pérdida aguda, que es violenta y usualmente puede tardar semanas, en la cual se afecta el equilibrio de manera súbita. Inicialmente se menciona posterior a un cuadro gripal que puede estar precedido un mes previo a la aparición de los síntomas, y que eventualmente pues tiende a generar una resolución completa unas cuantas semanas posterior al cuadro. Pero la característica es que no genera pérdida auditiva. Evidentemente, los cuadros de epilepsia, ¿verdad? Tenemos que tener presente que la epilepsia es un diagnóstico diferencial muy importante. Eh, y existen otras condiciones cardiovasculares, como el síndrome de taquicardia ortostática postural, y también aquellos pacientes que están con ortostatismo. Entonces, es importante también tenerlo presente. Otra de las causas que no asocian pérdida auditiva, cuando hablamos de las causas crónicas, las malformaciones de Chiari, que es algo que evidentemente logramos documentar en pacientes que tienen algún tipo de condición predisponente, pero que también podemos encontrar en pacientes sin patología previa. Y esto particularmente lo encontramos en los estudios de resonancia que hacemos cuando estamos haciendo estudios de imágenes, y que evidentemente pueden tener sintomatología a nivel vestibular. Otras condiciones ya un poquito de más de adultos, como lo mencionaba, el tema de la esclerosis múltiple, eh, las anormalidades oculares que pueden presentarse desde la infancia y pueden ser asociadas a síndromes, como lo habíamos mencionado previamente, y pueden ser progresivas también. Entonces es importante tener presente eso, por ejemplo, en el síndrome de Usher. Em, Evidentemente, ya lo hemos mencionado, el tema del trauma, puede haber contusiones vestibulares y laberínticas que puedan generar este tipo de problema, y otras condiciones como la ataxia cerebral periódica familiar y la insuficiencia vertebrovascular, que son dentro del diagnóstico diferencial importantes a tomar en cuenta, no así muy frecuentes, pero evidentemente es algo que tenemos que tener presente. Vamos a entrar y adentrarnos un poquito más en lo que corresponde al tema de las generalidades. Vamos a hablar un poquito de la anatomía, vamos a hablar un poquito de la fisiología. En esto, no quise adentrarme muy profundamente. Vamos a tocar ciertos temas porque no, simple y sencillamente no alcanza el tiempo. Entonces, de las cosas más importantes que uno tiene que entender es que el sistema vestibular no trabaja solo. El sistema vestibular trabaja con amigos. Sus amigos son la visión, sus amigos es la propiocepción y evidentemente la audición. Estos estímulos, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener producto del medio ambiente y de las posiciones y en las situaciones que nuestro cuerpo nos diga, va a generar una señal que va a ser una señal que va a dirigirse a través de todas las vías nerviosas hasta llegar a los puntos definitivos a nivel de cortezas. Y esto lo que va a generar es que ese estímulo se va a integrar a nivel central y el cerebro va a generar una interpretación del mismo para generar una respuesta. Y usualmente esa respuesta es que nosotros tengamos una estabilización visual, que tengamos un equilibrio postural o un control postural, y que tengamos una capacidad de ubicarnos en el espacio, en el momento en que estamos y en el lugar en el que estamos. Entonces, esto es muy importante porque resume qué es lo que pasa con el sistema vestibular y el por qué cuando hay afección del mismo, pues evidentemente vamos a tener un desequilibrio en este sistema que va a generar señales que se van a interpretar a nivel cerebral, y estas mismas van a generar estímulos que nosotros, perdón, respuestas que nosotros podemos valorar con exámenes especiales y con examen físico. De ahí la importancia entonces de entender un poquito más de este tema. Para esto tenemos que entender que
y recordarnos que el oído es un órgano especial, eh, tiene una inervación específica para la parte del equilibrio de la audición, como es el nervio del octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, que muy bien lo define. Dice que tiene dos partes, la porción coclear o la división auditiva y la porción vestibular o la porción del equilibrio. Y lo decimos anterior como es la cóclea y posterior la parte del laberinto. Independientemente de esto, lo que nosotros sabemos es que las dos están muy interrelacionadas, comparten un nervio que va a ir hacia el tallo cerebral y ahí va a generar respuestas diferentes en áreas diferentes, pero que están muy de la mano. Eh, Adentrándonos un poquito en esto, es muy importante que la división vestibular del nervio tiene órganos vestibulares terminales, los cuales están divididos en la parte anatómica y básicamente nosotros tenemos que conocerlos. Entonces, tenemos tres canales semicirculares. Recordarse que está el lateral o el horizontal, está el posterior o el inferior y está el superior o el anterior. Estos tres canales son pares, están del lado derecho, del lado izquierdo, y nosotros tenemos que tener presente que esto tiene una relación espacial. Ellos están en ángulos rectos, en una posición ortogonal con sus similares del lado contrario, y estos particularmente son sensibles a la aceleración angular, o sea, básicamente a la rotación de la cabeza. Y esto es lo que uno ve cuando uno hace la maniobra de Dix-Hallpike para valorar esta función. Otra cosa es importante es que cada canal es más sensible dentro de la rotación en ese mismo plano, ¿verdad? Entonces, les mencionaba el superior, el inferior, el lateral. Entonces, todo eso lo que va a generar es que cuando nosotros movemos la cabeza o se moviliza la cabeza, se va a estimular esa área particular. Y están unidades, como les dije, están organizados en unidades de pares funcionales, por lo cual, por ejemplo, si yo movilizo la cabeza hacia un lado, un canal semicircular va a generar una estimulación, pero el contrario va a generar una inhibición. Y esto lo que va a generar es un estímulo que el cerebro va a poder anotar y lo va a integrar en la corteza y nos va a decir y nos va a ayudar en qué parte estamos en el espacio. La porción ampular es la parte más gruesa y es lo que contiene la crista ampularis, que es lo que vemos siempre en la parte más distal del canal, ¿verdad? Y particularmente tiene importancia cuando estamos pensando en que hay patologías que pueden generar deflexión de las células en ese nivel y que puedan generar estímulos que puedan decirle al cerebro que no está en el lugar donde debe estar, como es el caso del vértigo posicional paroxístico benigno. Con respecto a los órganos que se encuentran a nivel del vestíbulo, ¿verdad? Son dos. Y estos órganos particularmente están expuestos a la respuesta de los otolitos, ¿ok? Corresponden al utrículo y al sáculo. Y estos más bien son sensibles a lo que es la aceleración lineal y a la gravedad. Entonces, si ustedes ven lo que nosotros tenemos en el oído interno, es básicamente un giroscopio que nos ayuda a detectar en qué parte del espacio estamos de acuerdo a los movimientos. Entonces, simple y sencillamente es una máquina perfecta que nos ayuda a ubicarnos. Importante es que el otrículo lo que hace es detectar la movilidad horizontal, o sea, de atrás para adelante y de adelante para atrás. El sáculo más bien lo que hace es detectar la movilidad sagital. Todo lo que hace es de arriba a abajo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y en ellos está la mácula, que es esta porción que se logra detectar. Y esto básicamente nos sirve porque es un sitio de terminaciones nerviosas. Entonces, ¿cuáles son las células receptoras y la autoconía? Entonces, es importante que el epitelio, el epitelio sensitivo vestibular está ubicado en la mácula, que es lo que les acabo de mencionar. Ahí es donde entran
las raíces nerviosas. Están en el sáculo y en el utrículo, y también está en la crista de los canales semicirculares laterales, como, perdón, los canales semicirculares, como les mencioné en la porción eh, más distal. La mácula es una pequeña área de epitelio sensitivo, ya lo mencionamos, que está ubicada en estos tres lugares. La crista ampular es lo que les mencionaba, que es una cresta de epitelio que es sensitivo en los extremos ampulares. Eh, y esto es, vuelvo al punto, es parte de poder recolectar las señales que nos dan los movimientos de cabeza y las respuestas a las aceleraciones que nosotros estamos expuestos con el movimiento. Entonces, las células vestibulares tenemos dos tipos. La tipo 1 son análogos de las células ciliadas internas en la cóclea. Volvemos a lo mismo, comparten muchas características, sin embargo, funcionan de manera diferente por su distribución a nivel de todo lo que corresponde a las vías neurales. Y las tipo 2 corresponderían a las células ciliadas externas. Nuevamente, estas están ubicadas en el sáculo y en el utrículo. Las células que están ubicadas en la crista tienen estereocilias, tienen varias y tienen un quinocilio. Y esto básicamente lo que genera es que en el momento en que hay movilidad, esta va a generar deflexiones y esto es lo que va a generar las respuestas nerviosas, de que un lado se active y que un lado se inhiba. Y así está continuamente pasando esto miles de veces al día. Las otoconias, que es los famosos otolitos, ¿verdad? Están localizados en la mácula del sáculo y el utrículo. Es una matriz de proteína y son cristales de carbonato de calcio. Y ellos son más densos que la endolinfa circundante y básicamente lo que hacen es ejercer una fuerza hacia abajo, producto de la gravedad, hacia el neuroepitelio. Entonces eso es lo que traduce y genera las señales para detectar este tipo de angulaciones. Importante es que estos cristales de carbonato de calcio, si se desplazan de su posición, van a generar estímulos si entran en lugares que no deben, como se los mencioné, a nivel de los canales semicirculares, y si estimulan la crista ampularis, particularmente tener presente que los cristales, cuando eso sucede, pues hay que reacomodarlos. Cosas importantes, bueno, los reflejos vestibulares. Los reflejos vestibulares, tenemos tres reflejos. Sabemos que son aferencias de los órganos terminales que van hacia los núcleos vestibulares. De ahí las proyecciones van a viajar hacia la médula espinal y posteriormente irán hacia el cerebelo, irán hacia los núcleos extraoculares y a la corteza vestibular. Su función principal es mantener la postura, producir una contracción muscular para poder mantener el balance y la estabilidad ocular durante el movimiento, y particularmente también nos ayuda a controlar todo el tono muscular. Entonces, los reflejos sabemos que son tres, como les mencioné, es el reflejo vestíbulo ocular, el vestíbulo espinal y el vestíbulo cólico. El vestíbulo ocular es uno de los más importantes en el sentido de que nosotros podemos determinar muy fácilmente, ahora lo vamos a revisar, y podemos ver cómo es que responde el cuerpo ante la movilidad. Y evidentemente si hay una alteración de denota que hay algo de qué preocuparse. Otra de las cosas importantes es que el vestíbulo espinal básicamente estabiliza la cabeza y el cuerpo para poder mantener la postura, ¿verdad? Entonces recordarse que todo este sistema viaja a través de la médula, ¿verdad? Y llega a todo el sistema nervioso periférico. Y el vestíbulo cólico lo que hace es ayudar a que los músculos del cuello mantengan la estabilidad de la cabeza. Entonces, los tres son reflejos muy importantes. Los vestibulocólicos y los vestíbulo-oculares los podemos medir fácilmente, y el vestíbulo espinal evidentemente dependerá de la postura, ¿verdad? Y esto es algo muy importante tener presente. Entonces, particularmente cuando hablamos del reflejo vestíbulo ocular, nosotros sabemos que como ya los mencionaba, la porción vestibular del oído interno va con esta detección de aceleraciones,
va a generar estímulos que van a viajar a través de las vías nerviosas del octavo par, van a llegar por las vías vestibuloespinales, van a llegar a los núcleos vestibulares y posteriormente van a hacer un relevo dependiendo de hacia dónde van, pero particularmente pueden tomar tres vías. Evidentemente pueden tomar la vía de la porción de la médula espinal, por tema de propiocepción, y también puede tomar la vía hacia la parte cerebral, y puede ir a otros centros de relevo que no están aquí demostrados, como es el centro del vómito y el centro vestíbulo cerebeloso. Lo importante con el reflejo vestíbulo ocular es que cuando las terminaciones llegan hacia los núcleos del nervio oculomotor, estos van a ir hacia los músculos oculares extraoculares, que sería hacia el recto lateral y el recto medial contralateral, ¿verdad? Y esto es importante porque nos va a generar que nosotros podamos tener un reflejo adecuado. Entonces, voy a ponerles un video a continuación eh, del reflejo vestíbulo ocular medido en un niño de 2 meses. Es importante entonces tener presente que el reflejo lo que hace es mantener la visión estable en la retina durante los movimientos de la cabeza. Entonces, normalmente cuando uno lo está explorando, lo que tiene que hacer es buscar un punto fijo y movilizar la cabeza para determinar si la visión queda fija sobre ese punto. Y esto básicamente lo que nota son aceleraciones angulares en el plano del canal semicircular lateral. Esto lo que nos va a proveer es una coordinación cabeza-ojo, ¿verdad? Que es muy importante para el tema de señales y de estímulos. Se puede estimular cada canal y evidentemente va a resultar en el movimiento del plano del canal estimulado. Entonces, lo importante siempre es buscar un punto fijo para poder medir. Es importante mencionar que aparece a los 2 meses y sin embargo su maduración sigue pasando a través del tiempo y su maduración completa será hasta los 2 años. Importante es que si uno tiene ausencia de este reflejo, a los 10 meses se considera anormal y es motivo de estudio de imágenes. Veamos el video para medir una manera muy sencilla. Vamos a verle los ojos a este niño. Vean ustedes cómo están moviendo el coche y vean ustedes cómo el niño fijamente está viendo. Vean que su capacidad de mantener el reflejo, un niño de 2 meses, está presente, ¿verdad? Volvemos, vamos viendo, el niño está viendo a su madre o a su padre probablemente, y eso es lo que nos permite detectar que existe. Entonces, esta es una manera muy sencilla de poder determinar esto. Con respecto a qué sucede si el reflejo no está funcionando bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Nosotros lo que vamos a notar es que va a existir nistagmos cuando estamos moviendo la cabeza o luego de que movimos la cabeza, porque el sistema no está generando no está generando una fijación adecuada, no está manteniendo esa posición que mencionamos anteriormente. Y esto usualmente resulta de evidentemente, una pobre coordinación cabeza-ojo, y por lo tanto sus pacientes van a tener muy poca tolerancia a que uno les mueva la visión. Usualmente puede haber percepción de oscilopsia, ¿verdad? En que los ojos básicamente rebotan durante el movimiento de la cabeza, y esto es más frecuente cuando nosotros tenemos una disfunción vestibular bilateral. Entonces, esta percepción evidentemente también es importante desde el punto de vista de historia clínica, porque esto nos puede dar una idea de que cuando nosotros vamos a examinar, esta es una parte fundamental del diagnóstico. Por eso se los puse para que lo viéramos. Ahora bien, tenemos que entender qué pasa cuando un paciente llega a nuestra oficina, cómo lo evaluamos y cuáles son los pasos. Como les mencionaba, ya tenemos un esquema de que si el paciente tiene un episodio de vértigo asociado o no a pérdida auditiva, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más para entender mejor y poder caracterizar mejor este problema. Entonces,
cuando pensamos en historia, nosotros tenemos que tener muy claro, tenemos 8 preguntas, 7, 8 preguntas que realizar al paciente y estas preguntas me van a ayudar a mí a darme una idea de dónde puede estar el problema. Nos, clásicamente, desde que estudiaba esto, em, cuando uno está entrando en esto, la literatura menciona que hay un 70% de probabilidad que solo preguntando usted pueda tener claro un posible diagnóstico, un diagnóstico diferencial del problema que está presentando el paciente. Y que evidentemente el examen físico le va a terminar de completar esto. ¿Por qué recalco esto? Porque la historia es fundamental. Y esto es algo que no es nada caro, que no es nada difícil, pero que hay que acordarse de cómo hacerlo para poder tener en el esquema mental cuáles pueden ser las probables causas y poder hacer los estudios diferenciales. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es si realmente es vértigo, ¿verdad? Porque uno no sabe si el paciente realmente está describiendo un vértigo. Entonces, recordarse que el vértigo es una sensación de movimiento, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos. Anteriormente había una confusión de si el mareo y el vértigo es lo mismo, si son sinónimos, no son sinónimos. Pues actualmente ya podemos decir que el vértigo y el mareo corresponden a una misma entidad. Simple y sencillamente significa que independientemente, como lo llamemos, es un síntoma que tenemos que estudiar para poder determinar cuál es la causa. Entonces hay gente que dice la famosa cabeza ligera, que sienten la cabeza ligera, que no se sienten cómodos, se sienten eh, como que están flotando básicamente. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que pueden haber condiciones cardiovasculares, particularmente recordarse que todo esto está muy relacionado al sistema vasovagal y que evidentemente también depende del grado de hidratación que tenga el paciente y si tiene o no tiene condiciones específicas particulares. En esto, el ortostatismo evidentemente es una de las causas que puede generar problemas y esto es muy fácil de explorar. Ya ustedes muy bien saben, pues, las pruebas que normalmente uno hace, de que esté el paciente sentado y se levante, o que esté agachado y se levante súbitamente, para tratar de determinar si existe esto y evidentemente poder hacer algún estudio más específico a este problema con exámenes cardiovasculares. Volvemos al tema del presíncope o al síncope. Es un tema que también tenemos que tener presente. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente no es un problema auditivo, sino es un problema que requiere una intervención diferente por parte de un servicio diferente, pero es parte de las cosas que tenemos que tener claras para poder hacer una diferenciación adecuada. Y como les había mencionado, para efectos de lo que corresponde a una de las patologías que está muy frecuentemente asociada a esto, es el tema de la migraña. Entonces, si el paciente tiene una aura o algo que le dice que va a tener una crisis, evidentemente es algo que podemos explorar y no necesariamente el paciente cuando vaya a tener una crisis vertiginosa va a tener el dolor de cabeza. Y eso es muy importante. Puede que la crisis del vértigo lo que sea es que sea previo a que tenga la crisis y eso puede variar dependiendo de cada paciente en el tiempo que se presente. Y evidentemente también, como lo habíamos mencionado, pues los pacientes que convulsionan que pueden tener auras, ¿verdad? Y que ya las tienen identificadas. Entonces, es muy importante que preguntemos qué es lo que siente el paciente. Segundo, tenemos que preguntar el tiempo de duración. Ya esto lo habíamos visto desde el punto de vista de si era agudo, si era crónico, pero particularmente esta es una de las cosas que a mí más me funcionan o más me ayudan en mi esquema mental cuando estudio o veo pacientes con vértigo y es el tiempo de duración. Entonces, los cuadros de segundos a minutos usualmente corresponden a alteraciones como el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿verdad? Son cosas muy rápidas. El paciente lo que dice es que hizo un movimiento y sintió la molestia, pero fue muy pasajera. Evidentemente no, esto no tiende a tardar días, ni mucho menos semanas. Ahora, cuando se dice que es de horas, bueno, hablábamos muy bien de lo que es la migraña, ¿verdad? Eh, Otra de las características es el tema del Meniere, ¿verdad?
en cual el paciente puede tener crisis recurrente y puede tardar horas o incluso días o semanas. Eh, Cuando hablamos de días y semanas, pues también podemos pensar en una laringitis, como les había mencionado, posterior a un cuadro infeccioso, una otitis media aguda, disculpen. En los cuadros de neuronitis, en neuronitis vestibular, pues también el paciente se va a quejar por varios y va a estar muy sintomático, porque realmente los pacientes con neuronitis vestibular son muy sintomáticos. eh, Van a estar por varias semanas así. Con respecto al Meniere, volvemos a lo mismo, es una de las causas y como lo hemos mencionado, dentro de grupos etarios un poquito más grandes. Siguiente pregunta es, ¿cuántos episodios ha presentado? Normalmente la neuronitis no repite, entonces usualmente son únicos y tienden a ser prolongados, al igual que la laberintitis, o sea, realmente las laberintitis son raras, ¿verdad? Eh, y son usualmente asociados a un cuadro infeccioso. Recuerden que usualmente son complicaciones supurativas de las otitis y por lo tanto es muy poco probable que se repitan. Si uno ha tenido varias crisis, pues evidentemente el tema de la recurrencia, ¿verdad? Lo hace pensar a uno en si existe un cuadro de Meniere o si existe una migraña, ¿verdad? Esos son los dos mayores. Y si uno ha tenido muchos recurrentes y como les mencionaba, de segundos, usualmente uno piensa en el tema del vértigo posicional paroxístico, porque recuérdense que esto es dependiente de la movilidad. Entonces, simple y sencillamente depende de cuánto estimule usted cada vez que se mueve y el cambio de posición y que genere el estímulo para generar el episodio de vértigo. La otra pregunta que nos tenemos que preguntar, valga la redundancia, es ¿qué precipita el cuadro? Entonces, ya lo dijimos, si usted cambia de posición al acostarse, al levantarse, al sentarse, al agacharse y genera crisis de vértigo, lo que normalmente pensamos es un vértigo posicional paroxístico benigno. Si está asociado a cambios de presión, y esto lo podemos medir nosotros, ya sea con una otoscopía o generando presión sobre el trago, podemos pensar en que exista una fístula perilinfática o que haya una dehiscencia del canal semicircular superior. Otra de las causas sería el hidrops, que es lo que está en relación a la enfermedad de Meniere también. Y evidentemente, si usted ha tenido un trauma, como lo habíamos mencionado, por ejemplo, pacientes que van y están haciendo de fútbol, por ejemplo, y venía una bola alta, cabeció y quedó sordo y además mareado. Entonces uno queda preocupado de esto, ¿verdad? Porque evidentemente todo el mundo piensa en una causa traumática, puede ser una contusión, pero lo que hay que descartar es que no tenga un alargamiento del acueducto vestibular, porque evidentemente esto es algo que va a prevenir que el paciente continúe haciendo deportes de contacto. La otra pregunta es, ¿qué lo empeora? Entonces, si el movimiento o quedarse quieto. Entonces, el vértigo siempre va a empeorar con el movimiento. Esto es característico y es muy importante tenerlo presente. Y por ejemplo, como les mencionaba, el paciente clásicamente viene y dice a uno, mira, es que cuando yo me doy vuelta en la cama o cuando me siento y vuelvo a ver para un lado, se me va, vuelvo a ver para un lado, se me va la visión y siento que me siento muy mal. Eso es lo que usualmente tenemos con los vértigos posicionales paroxísticos benignos. Y evidentemente tenemos que preguntar qué otros síntomas presenta. Entonces, mencionamos que una de las partes es la parte auditiva, ¿verdad? Entonces, el tinnitus, la plenitud y la hipoacusia pueden estar en relación a un hidrops o un Meniere. Si el paciente presenta disartria, diplopia o parestesis, evidentemente podemos pensar en un accidente vascular. Si existen alteraciones de otros pares craneales, no es tan importante el examen neurológico, que existan lesiones a nivel de base del cráneo, ¿verdad? Pueden ser desde lesiones líticas hasta lesiones tumorales y también lesiones intracraneales, ¿verdad? Que puedan generar este problema. Si existe cefalea o tortícolis paroxística, ya lo habíamos mencionado, la variante del vértigo posicional paroxístico de la adolescencia, con lo de la marcha vestibular. Evidentemente, si hay sudoración, disnea, apretación del pecho, bueno, principalmente el ortostatismo, las crisis de pánico, yo siempre las dejo de últimas, esas son las últimas para mí en mi cabeza, en mi esquema.
Si existe enfermedad otológica de previo, entonces, por ejemplo, el paciente tuvo una otitis y estemos pensando en una levedentitis, o si el paciente ha tenido algún procedimiento quirúrgico para pensar en una fístula perilinfática o si ha tenido trauma. Si el paciente tiene hipoacusia neurosensorial y tiene medicación autotóxica, evidentemente, como lo habíamos mencionado anteriormente, eh, ya sea por los aminoglicósidos o por agentes quimioterapéuticos, pues que evidentemente pueda tener un problema secundario a esto. Y recordarse que muchas veces hay predisposición genética de esto, que evidentemente debe ser estudiada, y lo que normalmente genera es una hipofunción vestibular. La enfermedad vascular, ¿verdad? Muy importante con las cardiopatías congénitas o enfermedades como la von Hippel-Lindau, que pueden generar lesiones intracraneales vasculares. Y evidentemente los pacientes con algún tipo de neoplasia, ya evidentemente sabemos que los pacientes con neurofibromatosis tipo 2, ¿verdad? Pueden generar problemas de tumores recurrentes a nivel de la porción vestíbulo coclear y en algunos casos problemas congénitos con meduloblastomas. Como les mencionaba, la ansiedad y la depresión, eso es con ataques de pánico. Entonces, si el paciente tiene una historia de que está siendo tratado, pues evidentemente puede tener un chance de generar ataques de pánico que pueden simular muchas cosas o pueden empeorar mucho los cuadros de vértigo. La intolerancia al movimiento es muy característico del paciente y esta pregunta para mí es de las más importantes porque muchas veces la gente, tal vez un poquito más grande, lo que le dice a uno es que siente que no, que la movilidad le molesta. Y esto es un síntoma que es muy difícil de entender y que todavía está más difícil asociarlo a una migraña si el paciente no tiene crisis de migraña o no lo nota en ese momento. Y evidentemente lo habíamos mencionado, el tema de la epilepsia, ¿verdad? Con las crisis del lóbulo temporal, y si tiene enfermedad oftalmológica, que también evidentemente puede generar una alteración del sistema pues, por tener un trastorno en la parte del input visual, ¿verdad? Entonces, para ir un poquito más profundizando y ya casi que cerrando, vamos a hablar de cosas muy interesantes y como les mencionaba, el esquema particular de la evaluación del balance, como ya les mencioné, el tema de la historia es fundamental, ¿verdad? Porque es, como les digo, aquí es barata y es sencilla. Y esto es parte de nuestro deber. Pero también tenemos exámenes caros y complejos que podemos aplicar para poder determinar específicamente dónde se encuentra la lesión. Entonces, cuando pensamos en el examen físico, yo siempre les digo, para mí, cuando estamos hablando, la otoscopía tiene una importancia fundamental porque yo lo que necesito es que el tímpano esté normal. Quiero descartar otras causas, por ejemplo, si existiese una telectasia timpánica o si existiese un colesteatoma, pues evidentemente hay que tratarlo específicamente. Como les mencioné, la neumatoscopía funciona mucho porque lo que debe suceder es que cuando uno hace neumatoscopía no debe haber nistagmus. Si existe nistagmus es porque puede existir una fístula perilinfática, ¿verdad? Si es horizontal. Y si el nistagmus es vertical o torsional, usualmente lo que denota es que puede haber una discencia del canal semicircular superior. La marcha, todos saben que esto es fundamental, es una de las cosas que uno debe evaluar en todo niño, ¿verdad? Uno lo que espera es que la marcha sea normal, pero evidentemente pueden haber alteraciones de la marcha y particularmente si la base es ancha. Sabemos que estamos pensando en que puede haber un problema a nivel cerebral o hipofunción vestibular bilateral. Recordarse entonces buscar el tema de ataxia siempre, esto es muy importante. El nistagmus también es importante revisar, ver al niño, verlo a los ojos, si es espontáneo o evocado por la mirada. No debería haber nistagmus, uno no debería haber nistagmus. Si uno tiene nistagmus, si el nistagmus es horizontal, tiende a ser periférico. Si es pendular, tiende a ser central. Y si es cambiante o aumenta cuando usted fija, ese vértigo también es central. Perdón, ese nistagmus también es central. La maniobra de Dix-Hallpike, igual no pretendo
profundizar en esto, pero la realidad es que cuando hacemos la maniobra de X-Alpine no deberíamos de ver nistagmos, eso es lo normal. Sin embargo, si vemos que hay eh, presencia, tenemos que medirlo para determinar si es una alteración de canal semicircular, cuando usualmente son horizontales, como los habíamos mencionado, tienen que tener una latencia, una frecuencia y una geotropicidad para pensar en esto. Si es persistente lateral o si es vertical, sabemos que es de origen central y evidentemente prende una alerta. Entonces, el head shake test, que es el head thrust test, perdón, head thrust test, que es la prueba de empuje de cabeza, la normal es que no haya sacadas, o sea, que cuando nosotros hacemos la prueba no haya sacadas. Sin embargo, si hay sacadas de corrección en los movimientos rápidos, van a notar que hay un déficit vestibular periférico. ¿Ok? Si hacemos la prueba de movimiento de cabeza, que es el handshake test, no debería haber nistagmos. Si existe un nistagmo horizontal breve, denota un déficit vestibular periférico. Y si el nistagmo es vertical, denota patología central. La prueba de dedo de nariz tiene que estar con una adecuada coordinación. Si tiene dimetría, lo que denota es que hay una patología cerebelar, ¿ok? Y evidentemente indica otros estudios. El movimiento alternante rápido, que es poner las manos sobre los muslos y generar como un movimiento de palmeo, debería estar totalmente coordinado. Si está mal, básicamente lo que va a tener es diadocoquinesia y evidentemente igual lo que manifiesta es una patología cerebral. Si hacemos la prueba talón-espinilla, básicamente debería tener una adecuada coordinación. Entonces, con la pierna derecha toca la espinilla izquierda, con el talón izquierdo toca la espinilla derecha. Si tiene una pobre coordinación, también puede ser un signo de patología cerebral, ¿ok? La marcha en tándem, ¿verdad? Que es importante también medirla, es una de las cosas que se puede medir. Lo normal es que pueda seguir la línea y no tenga ninguna alteración. Si es inestable o es incapaz de realizarla, denota que hay una patología cerebral o que puede haber una hipofunción vestibular o un déficit pobremente compensado. La prueba de Romberg, ustedes saben, es clásica, ¿verdad? Que es poner al paciente de pie con los pies juntos, suba las manos, que cierre los ojos para determinar. Lo normal es que no se mueva. Si el paciente cambia su postura o tiene una caída, pues evidentemente denota que hay una pérdida vestibular o una pérdida de propiocepción producto de lesión a nivel de los cordones posteriores. La prueba de Unterberg o el test de Facuda es básicamente en esa misma posición de Romberg, poner al paciente a hacer marcha en el mismo lugar. Si el paciente gira menos de 30 grados, es normal, pero si gira más de 30 lados hacia el lado que gire, tiene hipofunción de ese vestíbulo. Entonces denota que hay un problema vestibular. Y cuando pensamos ya en las pruebas, esto es lo que normalmente se hace en la consulta, lo que se hace en la consulta y que nos ayuda a tener muy claro el diagnóstico. Que ya les dije que la historia y el examen físico nos ayuda, pero cuando tenemos problemas y no podemos determinar qué está pasando o tenemos que saber más específicamente, pues evidentemente podemos hacer otros estudios. Dentro de esto podemos pensar, evidentemente, en los estudios de imágenes, que para nosotros son muy importantes, y principalmente utilizar la resonancia magnética cuando estamos tratando o valorando trastornos vestibulares. Una valoración oftalmológica adecuada, ¿verdad? Porque ya habíamos mencionado el tema de los inputs que tenemos. Eh, y otra valoración que es la valoración eh, cardiovascular para descartar este tipo de causas. Y como parte auxiliar, los exámenes vestibulares, que realmente mucho de lo que les mencionaba de la investigación es lo que utilizan estos exámenes. Tienen un problema y es que los equipos son altamente costosos y usualmente tienen que tener un centro que tenga personas capacitadas para poder realizar los estudios y más importantemente para poder interpretar los mismos. Dentro de estos podemos contar con posturografías, medición de los puntos de presión, con placas de presión, podemos contar con los famosos BEMS, podemos contar con las pruebas de impulso
vestibular. Eh, Podemos contar con una serie de instrumentos que nos pueden ayudar a determinar dónde está el problema y generar un diagnóstico topográfico para poder así ir y dirigir el tratamiento particular de ese paciente. Entonces, para efectos míos, no nos voy a agobiar con esto, pero sí quiero que quede una cosa clara y es que nosotros tenemos que pensar que cuando estamos valorando esto, también podemos hacer un screening temprano, ¿verdad? Esto es algo que nosotros podemos hacer. Entonces, cosas importantes que nos pueden ayudar en la consulta nuestra es muy sencillo. Los hitos del desarrollo motor. El rango máximo para que un paciente controle la cabeza son los 4 meses. Si no lo hace, ya levanta sospechas. El sentarse a los 9 meses y el caminar a los 18 meses. Entonces, recordarse que esto es igual que el reflejo vestíbulo coclear, vestíbulo ocular. Sabemos que va a tener un proceso de maduración. Todos tenemos un proceso de maduración neurológica posterior al nacimiento, pero estos hitos son fundamentales y esto particularmente son cosas que también podemos preguntar en nuestra historia clínica para ver que el paciente vaya con un desarrollo adecuado y si no lo lleva, pues entonces que podamos tratar de determinar qué está pasando en este paciente. Con respecto a lo del canal horizontal, ya se los había mencionado, que es el reflejo vestíbulo ocular. La manera de hacer el head thrust es de las cosas más sencillas. Y también, como les mencioné o se los puse en el video, cómo hacerlo en los niños, que ya sea en el coche o incluso en la silla del carro, o ponerle un juguete enfrente al niño cuando está sentado con el papá y moverlo para ver si tiene una movilidad en la silla, en una silla rotatoria, como las que tenemos de examen físico nuestro. Eh, y pruebas más específicas es hacer el test de impulso de cabeza con video, que es el famoso BHIT, que vuelvo al punto, no los voy a agobiar con esto. Y otra cosa importante es la función motora. Entonces, una de las pruebas más sencillas que yo puedo hacer aquí en mi oficina sin necesidad de nada complejo es poner al paciente de pie de pie y que mantenga el equilibrio en un pie. Sabemos que a los 30 meses un niño lo puede hacer brevemente durante 1 segundo, a los 36 meses durante 2 segundos. Ya a partir de ahí hasta los 4 años, a partir más o menos a los 4 años sí, pueden durar 5 segundos manteniendo el equilibrio y a los 5 años ya pueden durar hasta 10 segundos. Eh, y esto es muy importante porque son cosas que son muy sencillas que yo puedo hacer aquí, que si algo está alterado me dice, tengo que investigar un poquito más. Y este es el mensaje principal que les tengo. Ahora, evidentemente nosotros también tenemos que tener claro que yo puedo valorar todo esto, puedo encontrar que todo esté normal, pero también puedo encontrar cosas alteradas y muy alteradas que me dicen a mí, hay algo, hay un problema con este paciente. Y este es uno de los mensajes principales. ¿Cuáles son las banderas rojas para una enfermedad central cuando estamos hablando de trastornos del balance? Número uno, un nistagmus vertical. Sabemos que si el nistagmus arriba denota una lesión a nivel pontino y si lo haces abajo es una lesión a nivel cráneo cervical. Si existen alteraciones de otros pares craneales, por eso es tan importante que mencionaba el examen físico, porque evidentemente puede notar que hay alguna lesión tumoral, al igual que si existe cefalea matutina o si el paciente se despierta en la noche con dolor de cabeza. Las alteraciones en la marcha, que se los habíamos mencionado, y si tiene una pérdida del reflejo vestíbulo ocular. Eh, Espero que esta revisión les sirva, que la aprovechen. Realmente este es un tema muy complejo. Tiene muchas variables, tiene muchas aristas, pero lo importante es tener un concepto, una noción para por lo menos no estar desbalanceado cuando estamos en consulta. Básicamente, entonces, para cerrar, los trastornos vestibulares pueden ser frecuentemente pasados por altos. Les acabo de dar una manera para hacer screening, ¿ok? Y esto es muy importante para que lo tengan presente en su consulta. Recordar que vuelvo a lo que les dije, la historia clínica y el examen físico siguen siendo nuestros mejores aliados. Evidentemente, los estudios auxiliares, como pueden ser los estudios auditivos, visuales, cardiovasculares y imágenes, son de suma importancia para tratar de encontrar a dónde está la lesión. Eh, Recordarse de las banderas rojas, que esto es fundamental porque uno lo que realmente no quiere es que se le pase algo por alto. Y recordarse que la evaluación temprana también permite instaurar
un tratamiento específico y oportuno. Y recordarse que el tratamiento depende del diagnóstico. Por lo tanto, espero que hayan disfrutado y estoy anuente a cualquier consulta. Ahí les dejo mi correo. Quiero agradecerles su atención y espero que aprovechen. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos.